Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 2 minutos. Estamos en Al Día Noticias a través de emisora.5 en los 1490 del AM. También les saludamos a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes de las últimas horas en Bogotá, Colombia y el mundo. Hay diversas reacciones en el país por el escándalo de corrupción que se ha destapado en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esa es la situación que se está presentando y que queremos destacar a partir de este momento. Contar la verdad cuesta, estoy asumiendo un riesgo de muerte con valentía, ha dicho Olmedo López, es director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Prometió contar toda la verdad en el escándalo de corrupción por los carrotanques. Además, pidió garantías para él y su familia. Se conoció un audio de Olmedo López en el que promete contar la verdad e insiste en que está asumiendo un riesgo de muerte. El exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo asistirá este martes en la tarde a la Fiscalía para dar su versión sobre el escándalo de los carrotanques. Hay gran expectativa en el país por esta diligencia. Desde el primer momento le informé al país, a los colombianos y a mi familia como testigo que le iba a contar toda la verdad. El país y los colombianos esperan de mí respuestas y dije que las iba a contar y las seguiré dando, dice Olmedo López al inicio del audio. También hay expectativa por lo que en ese sentido pueda contar Olmedo López, Sneider Pinilla, el subdirector, que es otra de las personas que estaría contando detalles sobre las declaraciones que se tienen por parte de estos dos personajes que aparecen en este momento vinculados a esta investigación por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El mismo Luis Fernando Velasco, que estuvo, recordemos, en esa posición en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, tuvo un escándalo también con maletín con dinero, recordemos. Así que el mismo Luis Fernando Velasco ha dicho que esto de los carrotanques es también la punta del iceberg de una cantidad de escándalos que se estarían conociendo más adelante sobre el manejo que se le está dando a los recursos en el presupuesto. Ahora, ha dicho el presidente de la República que él ordenó contratar con las juntas de acción comunal y ha dicho, y no me hicieron caso, contrataron con particulares, pero también han salido algunos que investigan sobre cómo han sido la contratación del Estado y le dice, presidente, la mayoría de los contratos de las ollas comunitarias se contrató con las juntas de acción comunal y lo que se contrató con particulares, pues realmente es muy poco. Ha dicho en ese sentido algunos que investigan sobre el tema, por ejemplo, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, que investiga en el SECOT, que en el SECOT es donde aparecen todas las contrataciones que se hacen en el Estado. Entonces, Daniel Briceño ha dicho que realmente sí se contrató la mayoría de estas ollas comunitarias con las juntas de acción comunal, como lo ordenó el presidente de la República. De manera dicho que el presidente le está mintiendo al país en ese sentido y que realmente sí se contrató la mayoría. Dice Daniel Briceño en su cuenta de X, el presidente Petro miente, dice que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo le desobedeció y no contrató las ollas comunitarias con las juntas de acción comunal, sino como operadores privados. Eso es falso. De 187 ollas comunitarias registradas, 122 se contrataron con las juntas de acción comunal y pega un enlace el concejal de Bogotá e investigador del SECOT sobre la contratación, de manera que no es cierto que se le haya desobedecido en su mayoría. Ahora, puede ser que este tema de las ollas comunitarias que están en la picota pública sean las que se hayan contratado con el sector privado. Pero bueno, el escándalo está a la orden del día y dice Olmedo López que él va a contar toda la verdad y que es consciente
que esto pone en riesgo en su vida y la de su familia. Por eso está pidiendo protección especial por parte de las autoridades en este momento. Hay un escándalo y división también en el partido Alianza Verde. En las últimas horas, dos figuras de esa colectividad dijeron adiós, chao, nos vamos porque el Partido Verde, según Claudia López, fue cooptado por el petrismo. Y ahora hay algunos, como Sandra Ortiz, la consejera para las regiones, que ya no es consejera, salió ayer, les aceptaron la renuncia, y también el vicepresidente o el presidente, el vocero del Partido Verde que está en el gobierno, pues que se han transado por contratos y por puestos y que realmente ellos tienen que abandonar, porque el Partido Verde ya no inspira, que el Partido Verde no representa los ideales de la colectividad, que era la lucha contra la corrupción, y que ahí está en este momento el presidente del Senado, Iván Name, del Partido Verde, comprometido de haber recibido un maletín con 3.000 millones de pesos. Lógicamente eso lo van a tener que probar en los estrados judiciales, como lo hemos venido comentando. Claudia López y Antanas Mocus se fueron en las últimas horas del partido. Claudia López ha venido entregando declaraciones para algunos medios de comunicación. También entregó una carta explicando las razones por las cuales se iba del partido Alianza Verde. Ha dicho Claudia López: Petro hizo un manoseo asqueroso de la ilusión del cambio. La exalcaldesa de Bogotá insistió en que este gobierno se va a acabar y Colombia va a quedar, pero como está la situación, no va a quedar bien el país. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, se sumó a Antanas Mocus y se retiró del Partido Verde por las recientes polémicas que han protagonizado integrantes de esta colectividad en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, es decir, Iván Name y Sandra Ortiz. Según López, el Partido Verde terminó cooptado y controlado por una minoría petrista que no la representan. Así lo manifestó en un comunicado publicado en la tarde de este lunes 6 de mayo. Por lo anterior, la exalcaldesa reconoció que se arrepiente de haber creído al presidente Gustavo Petro la idea de un cambio y que terminó siendo un desgobierno. Dice ella textualmente: pues sí, yo sí creo que estamos viendo un manoseo asqueroso de la ilusión de cambio. Por supuesto que Colombia necesita cambio y mejoras en miles de aspectos. No es sino poner un pie en cualquier región de Colombia y ver que todavía hay gente con hambre, que hay pobreza, que hay inseguridad, pero no solamente es la corrupción, sino el sectarismo y el desgobierno. Además, agregó que el gobierno está para solucionar los problemas, para estar al frente de las instituciones, para liderarlas y no para dejar a Colombia botada a la deriva en medio de la inseguridad y la incertidumbre, ha manifestado Claudia López. Finalmente, la exalcaldesa de Bogotá hizo un llamado a no caer en la distracción que, según ella, propone el presidente Gustavo Petro al hablar de golpes blandos y constituyentes en tarimas todos los días en vez de gobernar. No caigamos en la distracción, este gobierno se va a acabar y Colombia va a quedar, y desafortunadamente, ¿cómo vamos? No va a quedar bien, ha dicho Claudia López. Pero también hay que decir que en ese mismo orden de ideas, pues se han dado reacciones a la salida del partido Alianza Verde. Ya vamos con una de esas reacciones, que es de la concejal de Bogotá, Diana Diago, pero antes hay que decir que la crisis en el Partido Verde continúa, se está desboronando poco a poco, se está desintegrando, porque miembros del Partido Alianza Verde piden expulsar a Iván Name, el presidente del Senado, y a Sandra Ortiz del partido, porque son los que aparecen ahora como los que llevaron y trajeron recursos en efectivo, en maletines. Miembros de la Alianza Verde instan a quienes han traicionado al partido salgan de inmediato. El partido no puede traicionar a la gente tras el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Así que miembros de esta colectividad le solicitaron a la dirección del mismo que expulse al presidente del Senado, Iván Name, y a las consejeras para las regiones, Sandra Ortiz, quienes se vieron salpicados por el presunto pago de coimas con recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo,
y desastres. La petición de los integrantes de la bancada se dio en medio de una rueda de prensa donde 5 de ellos expusieron sus argumentos para solicitar la expulsión del parlamentario y la exfuncionaria. Julián Triana, concejal de Bogotá, señaló que el partido se ha formado a base de esfuerzo y que además ha denunciado los dineros turbios en lugar de recibirlos. Lo que nosotros le queremos exigir al Partido Alianza Verde es que quienes han traicionado al partido, porque traicionaron al partido, salgan y salgan de inmediato. El partido no puede traicionar a la gente, precisó el cabildante. También se ha pronunciado la representante a la Cámara en ese sentido, Catherine Jubinao. Catherine Jubinao ha dicho que el partido se tiene que dividir, que los petristas se vayan por un lado y los que no son de petristas que queden en otro lado. No sé cómo sería esa división, ella no lo ha explicado, pero sí pide dividir. Y que si no se acepta esa división, ella habla de una palabra decisión, que es igual a dividir, pues que entonces se tiene que ir, que no puede permanecer más en el partido. Así que esa es la solicitud que ha hecho Catherine Jubinao, quien recuerda que ella llegó al Partido Verde fue gracias a Antanas Mocos. La política hace más o menos 15 años, de la mano del profesor Antanas Mocos. Trabajé con él, ingresé al Partido Verde con él y aprendí con él el sentido de la política en Colombia y sobre todo la imperiosa necesidad de transformarla. Hoy, a raíz de lamentables hechos de presunta corrupción que salpican a algunos de los integrantes de nuestra colectividad, el profe Mocos, después de 15 años, renunció al partido. En mi opinión, es una renuncia cargada de dignidad, de coherencia, de consistencia y de responsabilidad con el país. Lo digo con dolor y con profunda tristeza. El Partido Verde ya no representa sus valores fundacionales. El Partido Verde ya no es un abanderado del cambio cultural ni del cambio en las formas de hacer política. Ya no es abanderado de la ética pública. Ya no es abanderado de nuestro principal lema, y es que los recursos públicos son sagrados. Yo sé que ustedes, los electores históricos del Verde, los que se consideran de centro, los que creen en una visión concertada para Colombia, están profundamente decepcionados, confundidos, desorientados, traicionados. Y les quiero contar que así también me siento yo. No es mi rol ser el juez de aquellos integrantes del Verde que han decidido sepultar, enterrar 15 años de trabajo íntegro, honesto, de lucha contra la corrupción y de búsqueda de acuerdos para una Colombia mejor. Ellos tendrán que responder ante las autoridades, ante sus familias y ante Colombia. Pero yo, al igual que el profe Antanas, ya no me siento cómoda con la nueva dirección que ha tomado este partido. Y honestamente creo que tanto para mí como para otros integrantes que se sienten igual que yo, el único camino posible es la decisión. Desafortunadamente para mí, no podré hacer presencia en la reunión que está convocada por el partido para este miércoles, pues estaré fuera del país cumpliendo compromisos laborales con el Congreso. Sin embargo, me uno al llamado, junto a otros de mis colegas, a la Dirección Nacional para que cuanto antes se convoque una sesión con el único propósito de allanar el camino para una pronta escisión. Es insostenible mantenernos en este partido como lo conocemos hoy. Y mucho me temo que si las directivas no son receptivas a aceptar el camino de la decisión, a integrantes como yo no nos dejarán otro camino que el que tomó Antanas Mocos y ahora también nuestra exalcaldesa Claudia López. Quedará como una paradoja para nuestra historia que el Partido Verde haya sobrevivido a todos los gobiernos de derecha, pero haya decidido enterrarse con el primer gobierno de izquierda. Creo que es hora de marcar verdadera distancia. Creo que es hora de defender lo que realmente es nuestro ideario. Una transformación positiva para Colombia, concertada, que sobre todo cambie las formas de hacer política, porque en política las formas son el fondo. El centro tiene que demostrarle a Colombia que hay mucho futuro más allá
del uribismo y del petrismo, y que de ninguna manera estamos condenados a vivir en esta sociedad llena de odio, de división, de polarización, de mentiras, de populismo y de corrupción. La transformación de Colombia por la que tanto hemos luchado no se vende, no se pacta por puestos, no se entrega por contratos. La transformación de Colombia no tiene precio. Ahí estaba entonces la representante a la Cámara, Catherine Juinao, hablando de división. Ese es un término que eso significa, sino que me da la sensación que no es de dominio público. Por eso es importante el término escisión, que es lo que ella habla. Acción o efecto de escindir, cortar, dividir, separar. Así que lo que ella propone es que haya una separación allí en el partido Alianza Verde. Siempre esa ha sido una dificultad que se ha marcado, lo ha dicho en muchas oportunidades, lo recuerdo, lo dijo Lucía Bastidas, lo dijo también Enrique Peñalosa, y del Partido Verde se han ido retirando algunas figuras prominentes. Recordemos, por ejemplo, también al profesor Sergio Fajardo. Entonces, justamente por la llegada del petrismo, eran dos polos opuestos lo que había allí en esa colectividad, pero pues terminó, de todas maneras, terminó eh, esa minoría pues dominando el partido Alianza Verde. Y por eso se han retirado muchas figuras del Partido Verde. La lista es larga de toda la gente que se ha retirado por la llegada de los petristas. Y ellos llegaron del polo democrático. Algunos llegaron del polo democrático que no se sintieron cómodos allá y llegaron al partido Alianza Verde. Por la salida de Claudia López se ha pronunciado la concejal de Bogotá, Diana Diago, porque además a Claudia López le están dando duro en redes porque ella ayudó a elegir a Gustavo Petro. Ella dice, me equivoqué. Pensamos que iba a cumplir con el cambio, firmamos un documento de los 10 mandamientos y ella ha dicho los ha incumplido los 10 mandamientos, todos los compromisos que suscribió Gustavo Petro con Claudia López, el Partido Verde, Antanas Mocus, dice Claudia, todos los ha incumplido el presidente. A mucha gente en la vida a uno le fallan las personas y eso es lo que argumenta Claudia López, falló y, y en este momento está diciendo pues que fue un error haber apoyado a Gustavo Petro. Lo cierto es que a Claudia López hay personas, y sobre todo en las redes sociales, que no le creen a Claudia López, dicen que Claudia López y Petro es lo mismo, que ella celebró el triunfo, que más de una vez lo abrazaba y decía que había que votar por Petro, que si es necesario volver a votar por él ya votaba. Pero bueno, hoy dice otra cosa totalmente diferente. Así que tenemos reacción de la concejal Diana Diago del Centro Democrático diciendo que Claudia López y Petro es lo mismo. Lo que quiere es que los colombianos olviden que ella fue una de las principales promotoras de Petro. No, señora, nunca vamos a olvidar que usted es una de las responsables de que tengamos el peor gobierno de la historia de Colombia. También quiere que olvidemos el escándalo de los furgones ambulancias que usted compró y yo denuncié. Quiere que olvidemos el escándalo de la UAS. Quiere que se nos olviden las irregularidades en Capital Salud y en las alcaldías locales. Jamás vamos a olvidar la destrucción que generó a su paso por Bogotá. Ahí estaba entonces Diana Diago y pues hay otras personas, sobre todo en redes sociales, le cobran mucho a Claudia López tantos momentos en que celebró el triunfo y siendo alcaldesa y celebraba desde su cuenta de X el triunfo de Gustavo Petro. Pero bueno, esas son cosas que pasan en la vida y cada persona evaluará si realmente le cree a Claudia López o no le cree. Mucha gente se casa en el altar y jura amor eterno para toda la vida, pero en el camino se separan. Esas cosas pasan en la vida. Hay otra noticia que queremos destacar a propósito de el gobierno, porque recordemos que está en la mira una investigación. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, hizo un resumen de 10 aportes ilegales, o por lo menos que no los reportaron en las cuentas de la campaña presidencial.
Claro que nadie va a reportar un aporte de un narcotraficante como el hombre Malboro, que estuvo detenido en Estados Unidos por narcotráfico, o el Turco Salca, y otros tantos que aportaron miles de millones, se habla de más de 15.000 millones de pesos. Y tanto en primera vuelta como en segunda, la campaña Petro estuvo a esto, a nada de llegar al tope. Solo con cualquiera de estos aportes, por ejemplo, el de FECODE, que fue de 500 millones de pesos, solo con ese aporte ya violó los topes. Y hay un artículo en la Constitución, el 109, que dice que campaña presidencial que viole el tope, el presidente pierde el cargo. Por eso mucha gente también en redes sociales está invocando el artículo 109. Por eso mucha gente está pidiendo juicio político al presidente, porque debería de salir del cargo. Y por eso seguramente él sabe que como la campaña claramente violó los topes, si se le aplica la norma, él tendría que salir. Por eso él habla de golpe permanentemente. Lo dijo en las últimas horas, de hecho, en los titulares de Al Día Noticias, tenemos ese como uno de los, el titular más con el que abrimos hoy, muy temprano en nuestro canal de YouTube, dice, por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, presidente Petro habló de estrategia de golpe y denuncia extorsión a funcionarios. Pero lo cierto es que hay gente trabajando y mostrándole y recordándole al país que el presidente, al igual que Juan Manuel Santos mandó a su gerente de campaña, al doctor Prieto, a la cárcel porque recibieron aportes de Odebrecht y no los reportaron. Entonces, en ese sentido, vamos con el informe especial que ha preparado el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, sobre cada uno de los aportes que recibió la campaña Petro Presidente y que no fueron reportados en campaña ni al Consejo Nacional Electoral. Y muchos escándalos sobre la financiación ilegal que se denuncia de la campaña del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, nunca hemos hecho el ejercicio de unificar todos estos escándalos y como de tratar de explicarlos y que ustedes tengan toda la línea del tiempo de lo que se está denunciando de la campaña del presidente. Antes de comenzar a enumerar cada uno de los escándalos para que todos los tengamos presentes y para que ustedes puedan compartirlos y sobre todo entender lo que hay detrás del escándalo de la financiación del presidente Gustavo Petro y de su campaña, tenemos que hacer varias advertencias, pero sobre todo mandar unos datos preliminares. En primer lugar, recordar que el gerente de campaña del presidente Gustavo Petro, tanto en primera como en segunda vuelta, es el señor Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol. Eso es un dato importante que ya les digo por qué lo será. En segundo lugar, que estas investigaciones van a retomar y tienen mucha importancia en el contexto actual, porque en el Congreso de la República, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el organismo encargado de investigar al presidente de la República y otros personajes del Estado colombiano, pues se les está agotando el tiempo para decidir si acusan o no al presidente en lo que se ha llamado el gran juicio político. Eso sucederá pronto y allí veremos qué congresistas votan sí, qué congresistas votan no y cuál es lo que va a pasar con el presidente de la República en los siguientes días. En tercer lugar, un tema muy importante y es que la campaña del presidente en su primera y segunda vuelta le costó a Colombia, porque eso se lo pagamos en reposición de votos, 41 mil millones de pesos en primera y segunda vuelta. Esto, ojo, en reportes formales, es decir, lo que el presidente reportó. Más o menos 28 mil millones de pesos reportados en primera vuelta y otros 13 mil millones reportados en segunda vuelta. Eso para que ustedes lo tengan claro. Sin embargo, cuando uno mira las cuentas, todo comienza a parecer extraño. Y la primera cosa rara dentro de las cuentas del presidente Gustavo Petro es esta, en donde usted puede encontrar que en donaciones, ojo, una campaña de 41 mil millones de pesos, recibió únicamente en donaciones 32 millones de pesos. Uno dice, ¿cómo es posible que una campaña de 41 mil millones de pesos haya recibido donaciones en una vuelta de 2 millones y en otra vuelta de 30 millones? A eso no le cabía a nadie en la cabeza. No, bueno, el presidente dijo que es que él no recibía plata o nada, que es que él había decidido sacar créditos con bancos y todo ese tema. Entonces, hasta ahí
todo bien, el presidente presenta sus cuentas, el señor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, hoy también dice todo bien, todo ok, esto fue lo que recibimos, pero comienzan a salir varios escándalos. El primero en junio de 2023, en donde la revista Semana filtra los audios muy famosos en los que Benedetti habla de 15.000 millones de pesos, de ingreso de 15.000 millones a la campaña de Gustavo Petro. Y se comienza a hablar mucho del entorno de empresarios costeños a la campaña de Petro, empresarios que, por cierto, hoy coincidencialmente han recibido, según La Silla Vacía, contratos por más de 180.000 millones de pesos en la campaña, en el gobierno de Petro. El segundo que se deriva y que le da inicio a todo ese escándalo es el escándalo de Nicolás Petro con el hombre Malboro. El hombre de Malboro es un ex narco, una persona que estuvo encarcelada en Estados Unidos por narcotráfico y demás. Y lo que se dice es que Nicolás Petro, que él mismo reconoció, recibió del hombre Malboro, quien era un líder en ese entonces de la campaña petrista, tal como también se ve en varios medios de comunicación en La Guajira, 600 millones de pesos que no se reportan. Claro, aquí comienza el cuentazo, que no, que es que Nicolás Petro, siendo hijo del presidente, no tenía nada que ver con la campaña, que es que él únicamente lo que hacía era un trabajo en territorio, que es que esa plata nunca llegó hasta la campaña, que todo se hizo a las espaldas, que me acabé de enterar, los mismos cuentos de siempre en todas las campañas. Uno, Benedetti; dos, Nicolás Petro con el hombre Malboro. El tercero, que también se deriva de el escándalo de Nicolás Petro, es el ingreso a la ecuación de un famoso empresario muy polémico llamado, o que le dicen, el Turco Ilzaca, agosto del 2023, en donde se le dice que él también le dio plata a Nicolás Petro para lo mismo, el Turco Ilzaca y el hombre Malboro. Benedetti, hombre Malboro y Turco Ilzaca. Cuarto caso tiene que ver con Juan Carlos López, alias Sobrino, un señor recapturado por la DEA por relaciones con el narcotráfico y el lavado de activos, que según la unidad investigativa de Noticias Caracol, el señor Sobrino le había hecho campaña al presidente Gustavo Petro a tal punto que su esposa, la señora Sandra Navarro, había dirigido la campaña de Gustavo Petro en una de las zonas del país. Muy bien, ahí está, apartes de esta investigación o de esta recopilación que ha hecho el concejal de Bogotá, Daniel Briceño. Hay que decir que este resumen que da cuenta sobre los 10 aportes que habría recibido la campaña de Petro, están en nuestra cuenta, en nuestro canal de YouTube, para quien quiera ampliar y quiera hacer la recuperación. Pues serían 10 los aportes de miles de millones de pesos que no fueron reportados por la campaña de Petro Presidente. Ha dicho el concejal Daniel Briceño, los presuntos aportes han sido reportados por Armando Benedetti, Nicolás Petro, FECODE, la USO, que es la Unión Sindical Obrera, Daily Cop, y bueno, ahí aparecen los 10 personajes o las fuentes que giraron esos recursos. Aparece la empresa de aviación del Tolima, que también está en escándalo. Entonces, material para investigar tiene mucho las autoridades. Ojalá se puedan pronunciar tanto la Fiscalía como la Comisión de Acusaciones, que permanece calladita la Comisión de Acusaciones, pese a todo este material probatorio que no ha investigado, no le ha dicho al país si es verdad o no es verdad todas estas informaciones con las que se está, podría uno decir, especulando, porque todo esto está circulando en las redes sociales y están enrareciendo y desdibujando la imagen del presidente, de la campaña también. Nadie, por lo menos quienes son los encargados de decir si esto es verdad o no, no dicen nada. La Fiscalía avanza ahí a paso lento, la Comisión de Acusaciones poco o nada dice, y entonces, mientras tanto, las redes sociales están pues encarnizados con todas estas informaciones de las que se están reportando permanentemente a través de los medios de comunicación. Pero no es algo que se ha inventado ni siquiera la oposición, porque fíjese usted que FECODE aceptó dar 500 millones de pesos, la USO
la sindical obrera aceptó dar también dinero. Todo lo que se ha dicho Nicolás Petro, el tema de también de Armando Benedetti, que ellos son los que salen en las grabaciones diciendo, entonces voy a contar de dónde salieron los 15.000 millones. Todo eso ha salido, es de fuentes cercanas al propio presidente. Ni siquiera es la oposición la que ha tenido que sacar información o decir que es información falsa. Entonces, esperar por el bien de Colombia que se pueda llegar hasta las últimas consecuencias en estas investigaciones, que van a demorar o es quizás nunca lleguen, termina el presidente su mandato y el país no conocerá la verdad, como ha ocurrido con tantos otros presidentes elegidos en nuestro país. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias de la capital de la República aquí en Al Día Noticias a través de emisora.5 1490 del AM. Debido al cierre de la estación Calle 26, desde Transmilenio hemos implementado un plan de contingencia para los usuarios del sector del Centro Internacional. Consulta las opciones en www.transmilenio.gov.co y planea tu viaje en TransmiApp. Los grandes cambios que queremos para la ciudad requieren de la paciencia y el apoyo de todos. El metro avanza por una Bogotá que camina segura. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. Llegó el momento de ser la voz de tu comunidad. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene abierta la convocatoria para que ciudadanos de todo el país participen en procesos de selección de los asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiental 2023-2024. Si eres elegido, podrás representar a tu comunidad en la presentación del informe de gestión del sector ambiente, resolver tus inquietudes y presentar tus propuestas. Conoce más en minambiente.gov.co. Cierre de convocatoria 11 de mayo. Ministerio de Ambiente. Colombia, potencia de la vida. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. Al Día Noticias, Economía. Tenemos noticias de la economía, tiene que ver con las tasas de interés. Bajaron las tasas de interés. A propósito de la economía, también tenemos noticia con Fenalco después de Margaret Ojalvo, que nos hable de las tasas de interés. Iremos con esta información que tenemos de Fenalco y tenemos entrevista también con el presidente de ACOPI, quien dice que ACOPI es un gremio económico, no es un partido que le hace oposición a un gobierno, pero que las reformas no deben avanzar más en el Congreso hasta que se haga claridad si es verdad que recibieron o no sobornos los presidentes tanto de Senado como de Cámara. Hablamos de tasas de interés con Margaret Ojalvo. Muy buenas tardes. Hola, John Didier. Son las 12:35. Un saludo para toda la audiencia. Y los productos y servicios deberían bajar de precio, ponerse más baratos, según el Banco de la República, que precisamente el 29 de abril tuvo su reunión para definir si mantenía o bajaba las tasas y se fue por el segundo camino. El emisor las bajó 50 puntos, quedando en 11.75. Como decíamos, este 29 de mayo, los integrantes de la Junta Directiva del Banco de la República se reunieron para discutir el punto, llegando a este acuerdo, de los cuales uno votó que prefería bajarla no 50, sino 100 puntos, pero el descenso se dio, como decimos, a 11.75. El día anterior se conocieron las minutas de esa sesión, las actas de lo que pasó allí, y en total se confirma que para la reducción de las tasas de interés se tuvo en cuenta la inflación de marzo, que se ubicó en el 7.4%, con lo cual Colombia completó 12 meses
consecutivos con descensos frente al pico de 13.3 en tasas de interés que teníamos a marzo de 2023. Así las cosas, según el Banco de la República, la canasta de bienes y de alimentos, que son los que más afectan la inflación, debe reducir. También destacó que sectores como minería y como la oferta o el incremento de oferta agrícola han sido positivos también para tomar esta decisión. Al Día Noticias. Gracias, Margaret. Ya tenemos las 12 del día, 37 minutos. Estamos en Al Día Noticias. Habíamos prometido información de Fenalco porque este domingo, Margaret, yo la felicito desde ya. Feliz Día de la Madre. Usted es una mamá, ¿no? Mamá. Soy mamá feliz, feliz mamá. ¿De Daniel? ¿Se llama Daniel? De Daniel, de un Daniel. Tú eres papá de un Daniel y yo soy mamá de un Daniel. Así es. Entonces tenemos información de la fiesta de la madre y las tasas de interés, que habíamos dicho que íbamos a conectar esos dos temas. Pues en medio de la caída de las ventas del comercio, el Día de la Madre será un respiro, ha dicho la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco. Es evidente que a pesar de la reducción de las tasas de interés por parte del Banco de la República, los hogares continúan mostrando extrema cautela al momento de decidir sus compras, ha dicho Jaime Alberto Cabal Clemente, el presidente de ACOPI, sobre la celebración de la fiesta de la madre. Así que el presidente de este gremio habló sobre la celebración de la fiesta de la madre y cómo va la economía. De la caída de las ventas del comercio durante todos estos meses del año 2024, el Día de la Madre, el domingo 12 de mayo, se constituye en una esperanza, en un respiro para el sector comercial. En efecto, en la encuesta hecha por Fenalco, más del 90% de los colombianos piensan celebrar el Día de la Madre e igualmente celebrarlo en familia, en almuerzos, en cenas, para lo cual los restaurantes se están preparando. El 71% de las madres dicen preferir celebrarlo en familia, pero también hay un altísimo porcentaje de colombianos que va a hacer los tradicionales regalos de la madre. Adicionalmente se constituyen como regalos favoritos las tradicionales flores, igualmente los accesorios, la moda, las confecciones, las prendas de vestir, de calzado, entre otros elementos relevantes. Muy bien, el domingo 12 de mayo se celebra el Día de la Madre, la fecha comercial más importante del primer semestre. Los comercios esperan incrementar ventas en más del 60%. El sábado habrá Bogotá despierta, recordó Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá. Llega el fin de semana del Día de la Madre. El 89% de los bogotanos de alguna manera van a celebrar esta fecha y esto es una fecha realmente importante para el comercio, la segunda más importante después de la Navidad, con un gasto promedio de alrededor de 250.000 pesos entre lo que se gastan en el regalo y la celebración. Es un fin de semana de puente, alrededor del 15% de las personas salen y el 52% de los que se quedan salen a restaurantes, el 48% celebran en sus casas. Tenemos Bogotá despierta, la extensión de horarios el sábado para que la gente pueda salir a hacer las compras con más tranquilidad y disfrutar de esta fecha tan importante. E inclusive muchos centros comerciales y ejes comerciales de la ciudad tienen diferentes atracciones para que la gente salga en familia y puedan realmente disfrutar de esto que es la fiesta de todos. Esperamos pues que la gente salga y celebre en paz. Es Juan Esteban Orrego, el director de Fenalco en Bogotá. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo y respetamos sus procesos de aprendizaje. Diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman, teléfono fijo 601
601-530-3382. 601-530-3382. Móvil WhatsApp 311-510-8722. 311-510-8722. En redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amici. Porque ser niño es ser feliz. Al Día Noticias, la entrevista. En Al Día Noticias estamos a esta hora en comunicación con Rodolfo Correa, nuevo presidente de ACOPI, uno de los gremios económicos más importantes del país, el más representativo de las pequeñas y medianas empresas. Presidente, ¿por qué ha dicho usted que con relación al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y sobre presuntos dineros que llegaron a los presidentes de Cámara y Senado, deben suspenderse los debates de las reformas en el Congreso? Bienvenido. Muchas gracias. Mire, es que la situación es muy sencilla. Resulta que estas reformas, específicamente las reformas a la salud, pensional y laboral, tienen profundas implicaciones económicas y financieras en las estructuras de las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahora, si estas reformas no se están aprobando o existe duda de que se estén aprobando en el marco de la licitud, de la transparencia y del correcto proceder, y que por el contrario, en vez de haber vinculado a las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, a este proceso, no se nos ha escuchado y no se nos ha tenido en cuenta, entonces la invitación que le estamos haciendo al Congreso de la República y al Gobierno Nacional es: hagamos un alto en el camino, breve y eficiente, que nos permita evaluar la situación real y podamos determinar si los verdaderos intereses que movilizan estas reformas son el desarrollo social y económico del país, o si hay otros intereses, caso en el cual serían ilegítimos estos procederes y nos tocaría o volver a empezar o replantear el asunto. Y ACOPI, y usted como presidente, ¿ya conoce los textos y lo que le está proponiendo el gobierno al Congreso y al país con esta reforma laboral y sobre todo la reforma pensional, que es la que más avanzada está? Las hemos estudiado juiciosamente, analíticamente, crítica y propositivamente, y por eso el llamado al Congreso y al gobierno es: oiga, antes de legislar, escuchen los afectados para que puedan entenderse bien las posiciones y podamos construir entre todos el país que necesitamos. Y por lo que usted conoce, ¿estas reformas le convienen o no le convienen a los ciudadanos? Yo creo que esa es la discusión que tenemos que dar todos los gremios y todos los sectores. Y no creo yo que sea, digamos, el escenario por fuera de ese marco de diálogo para sentar nuestras posturas y no sentarnos con los órganos y con los demás gremios, analizar conjuntamente la situación. Como todo, hay cosas buenas y hay cosas que deben ser mejoradas, pero el detalle sí me gustaría hacerlo de forma coordinada con los demás gremios y, por supuesto, también coordinado con el Congreso y con el gobierno. Es que nosotros no somos un partido político y, por lo tanto, ni hacemos oposición, ni hacemos gobierno. Nosotros hacemos progreso, nosotros hacemos empresa, nosotros creemos en el desarrollo y para poder construir ese desarrollo nos tenemos que tener en cuenta todos. Sí, presidente, justamente sobre eso, cuando usted dice que no somos un partido político y está pidiendo que no se siga debatiendo las reformas, pues decían algunos congresistas como David Luna a los empresarios: oiga, intervengan en lo que está pasando en el país, pellizquense, despiértense, avíspense, como dirían los paisas, porque es que tienen que estar hablando de lo que está pasando en el país. Pero al hacer este tipo de pronunciamientos no es hacer política, y además si uno tiene un punto presente, que usted viene a hacer una campaña a la alcaldía de Medellín. Mire, yo he estado en el sector público y en el sector privado durante muchos años. Mi deseo siempre ha sido servirle a la ciudadanía. De hecho, me he desempeñado también en el ámbito académico. Es decir, el hecho de haber o no participado en un certamen electoral no implica que se pueda realizar este análisis crítico desprovisto de cualquier ideología y pensando ya no en una posición política partidista, sino en una posición de política económica. Todos los ciudadanos somos políticos, porque el carácter de ciudadano implica unas correspondencias con la organización civil. El asunto central de todo esto es que no hacemos ni oposición
ni gobierno. Por lo tanto, nuestro análisis es racional, objetivo, reflexivo y siempre propositivo, pensando, repito, en que por fuera de cualquier análisis ideológico se analicen las condiciones económicas, prácticas y las consecuencias que como micro, pequeños y medianos empresarios vamos a padecer. Claro, y yo le traslado esa inquietud porque no faltará cualquier ciudadano que diga que es que están haciéndole oposición, que no están dejando gobernar, que hacen parte de los partidos políticos tradicionales, cuando son ustedes quienes sufren en carne propia las decisiones que se tomen desde el alto gobierno, porque, por ejemplo, la reforma laboral, que ya se han pronunciado algunos gremios económicos como la SAC, la Sociedad de Agricultores, Fediarroz, en el sentido de que lo que quieren proponer ahí en esa reforma laboral no se va a poder aplicar, no se va a poder hacer, porque entonces no se va a poder volver a contratar a nadie. En ese sentido, pues es muy válido estos pronunciamientos que usted empieza a hacer como nuevo presidente de ACOPI. La junta directiva, cuando usted asumió, ¿le encomendó algún papel en esta coyuntura? Me encomendó el papel de asumir el liderazgo del gremio del siglo XXI y me recomendó especialmente el deber de poner los intereses de los micro, pequeños y medianos empresarios en el radar de la opinión pública, en la actualidad de las discusiones nacionales y sobre todo se protejan estos intereses a lo largo de toda nuestra actividad gremial. Bueno, ¿y cómo reciben, qué condiciones recibe el gremio? ¿Están en pérdidas? ¿Están cerrando las microempresas? ¿Nadie les quiere prestar? ¿Están endeudados? ¿Están despidiendo gente? ¿Cuál es el panorama que tiene ACOPI en este momento? Mire, los micro, pequeños y medianos empresarios de este país viven rodeados de los ángeles del quiebre. Aquí en este país a las microempresas las quiebra la DIAN o los quiebran los chinos. Es decir, nosotros tenemos un régimen tributario muy duro, y lógicamente de este gobierno, sino históricamente, porque las MIPYMES nunca han sido escuchadas en este país, a pesar de constituir el 99.7% del tejido empresarial, generar el 79% del empleo formal y aportar el 40% del Producto Interno Bruto. Entonces nosotros ante estas circunstancias, lo único que podemos decir es que la situación es realmente crítica. No hay condiciones en este país para hacer empresa, y mucho menos cuando cerca del 65% de los ingresos brutos de las micro y pequeñas empresas se van dirigidos al pago de cargas estatales. Eso hace técnicamente que cualquier empresa sea inviable en Colombia y que de milagro se pueda realizar empresa en este país. ¿Y cómo le está yendo a Colombia con este gobierno? ¿Se están acentuando esas problemáticas, esa crisis, o cree que va bien el país? Mire, yo creo que el país tiene muchos aspectos por mejorar. Nosotros como gremio, repito, estamos en condición y de disposición de ayudar a este y a todos los gobiernos. Me refiero tanto al nacional como a los gobiernos territoriales. Nosotros queremos contribuir a la construcción de soluciones. Ahí estaba entonces el presidente de ACOPI haciendo referencia a la necesidad de parar los trámites de las reformas que avanzan en el Congreso de la República hasta que se dé claridad si hubo o no coimas para algunos congresistas. Así que ACOPI Nacional no es un partido que hace oposición a un gobierno, pero las reformas en el Congreso se deben suspender, ha dicho Rodolfo Correa, el nuevo presidente de ACOPI. También ha dicho que las microempresas hoy las quiebran los impuestos, la DIAN, o los chinos que traen esa mercancía súper barata aquí al mercado colombiano. Y la situación hoy es realmente crítica. La entrevista completa también la pueden ubicar en nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Ahí está, o también en nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Así que estamos en Al Día Noticias, emisora.5. El fenómeno del niño no se ha ido. Por eso no hay que bajar la guardia. Tu misión es ahorrar agua. Toma baños cortos, en promedio 3 minutos. Repara tuberías. Las fugas pueden desperdiciar grandes cantidades de agua. Usa un balde para regar plantas o lavar la loza. Tu ahorro de agua es fundamental. Cada gota cuenta. Ministerio de Ambiente. Colombia, potencia de la vida. A propósito del agua, nos ha llegado una información de la CAR, y es que considera la CAR que debería llover
por la noche es más benéfico para la necesidad que se tiene de recuperación de los embalses. ¿Por qué debería llover preferiblemente en las noches para que los embalses del centro del país se recuperen? Pues la CAR lo explica a continuación: sin radiación ni evaporación, la vegetación absorbe menos agua y produce mayor cantidad de oxígeno, dijo Alfred Ballesteros, el director de la CAR. Y pues también hay menos traumatismo, porque a veces cuando llueve en el día, pues es más difícil para la movilidad de las personas. Aquí está el director de la CAR, Alfred Ballesteros. Desde la CAR Cundinamarca queremos informar a la opinión pública el estado de los embalses para el día de hoy. Tenemos una curva ligeramente ascendente en la mayoría de nuestros embalses del agregado norte, el agregado sur y el agregado Chingaza, a excepción de Tominé y Neusa, que presentan una ligera curva descendente. ¿Qué es lo que está pasando en los embalses? Si está lloviendo en Bogotá, si llueve en los municipios de la Sabana, ¿por qué ellos no aumentan de forma significativa? Varias razones. Primero, estamos a diario extrayendo de los embalses una cantidad significativa de recurso hídrico que en ocasiones resulta mayor que aquel recurso hídrico que le está ingresando. Segundo, tenemos lluvias en Bogotá, en algunos municipios, pero no necesariamente ha llovido en los embalses y en los sitios donde ellos se recargan. ¿Cómo se recarga un embalse? Cuando llueve sobre el vaso del mismo y cuando llueve en la microcuenca aferente, es decir, en los predios que están dentro del área de influencia del embalse, donde se crean las quebradas, los ríos que a su vez llegan al vaso del embalse. Es importante entender que las precipitaciones que necesitamos para que los embalses aumenten sus niveles se deben dar en estas zonas, en las zonas aferentes, preferiblemente en las horas de la noche. A veces sucede que llueve en el día, pero o no llueve en esos sitios, o si llueve allá, las plantas, los suelos absorben estas lluvias, o el fenómeno conocido como la evapotranspiración se encarga de que se evaporen estas lluvias y no llegan los caudales que se requieren. Por eso es más importante cuando llueve en las horas de la noche para que ellos recuperen los embalses. Evidentemente esto se trata de un equilibrio entre la oferta y la demanda. En la medida en que no hemos tenido las precipitaciones esperadas según los pronósticos y las predicciones del IDEAN, no hemos tenido la suficiente oferta hídrica en la cuenca, pero sí tenemos una demanda en el consumo de los habitantes de la zona que desafortunadamente no ha logrado llegar a esos niveles mínimos de 15 metros cúbicos que se habían establecido por la Alcaldía Mayor. Es Alfred Ballesteros, el director de la CAR. Cada día uno aprende algo nuevo. En Al Día Noticias, la información de la tecnología. Bueno, Margaret, la tecnología, ¿van a prohibir WhatsApp en dónde? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos se está prohibiendo también TikTok, ¿no? Y hay mucha gente que gana buen dinero en TikTok y la están afectando porque dice, uy, gracias a TikTok yo compré casa. Así que, ¿y WhatsApp dónde es que lo van a prohibir, Margaret? Bueno, pues de alguna manera está relacionado con la prohibición de Estados Unidos, porque es en China, pues el país más poblado donde WhatsApp para los internacionales, Telegram, Signal, son las redes que se manejan en el mundo y allá hay un tráfico muy importante de viajeros. Pues en China prohíben WhatsApp, Threads, Telegram y Signal. Apple, por ejemplo, ya la retiró de sus plataformas, ya no se puede descargar. Esto en cumplimiento de una directiva del gobierno chino que argumenta posibles amenazas a la seguridad nacional. Si bien en abril ya había anunciado esto, se pensaba que era un anuncio. No, ya en este momento es un hecho cierto y ya activaron cortafuegos por parte del gobierno chino para bloquear el acceso a estas aplicaciones y que no se puedan descargar. La red WeChat es la que más se utiliza en China, pero internamente, claro, es una red inmensa, pero que en nuestros países no las usamos. Pero además, si va a ir también, no solo a China, sino a Corea del Norte, a Irán, Turkmenistán, Guinea, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Birmania, tampoco le va a funcionar WhatsApp. Muy bien, Margaret. Y nos quedan unos segunditos para decir que Daniel Felipe Martínez, colombiano, pues le está yendo bien en el Giro de Italia, sigue tercero en la general, Margaret. Pues estamos muy felices porque
Claro, el Giro empezó este 4 de mayo, esta es la cuarta etapa, la que se cumplió hoy, pero tenemos en el general, tenemos a Pogačar, que ya se sabía, de primero, de segundo a Geraint Thomas, pero de tercero está Daniel Felipe Martínez, de cuarto está Jean de Bélgica y de quinto Eimer Augusto Rubio. Además, en el séptimo también está Fernando, ¿no? Gaviria. Entonces, pero hasta ahora empieza, John Didier, esto va hasta el 26 de mayo y ya hemos visto en el pasado que en esas etapas finales, en esa última semana, el desgaste de los colombianos es muy fuerte, mientras que otros como Pogačar no les pasa nada. Aquí también hay que asegurar no caídas y bueno, que sigan compitiendo la cosa muy bien. Hoy ganó Jonathan Milan de el Bora Hansgrohe, es un italiano que no se la esperaba. Gracias, Márgara. Y vamos rápidamente al Consejo de Bogotá, unos segunditos, porque César Restrepo, el secretario de Seguridad de Bogotá, defiende la propuesta de mayor seguridad, mayor pie de fuerza para Bogotá en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura. Bueno, hay algunas imágenes que están transmitiendo desde la Secretaría de Seguridad en cuanto a lo que representa el incremento del pie de fuerza, mayor presencia de los uniformados en diferentes frentes. Ahí aparece el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo. Recordemos que esa es una de las informaciones que hemos destacado en su momento aquí con César Restrepo, el secretario de Seguridad, de cómo van a cofinanciar 2.000 nuevos hombres para Bogotá, con una policía para el barrio, comunitaria, para los niños y para el turismo. Giovanni Cruz en los servicios técnicos de Al Día Noticias. Nosotros somos Márgara Ojalvo, John Didier Rodríguez. Les esperamos mañana a partir de las 12 del día en los 1490 del AM. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.